Y en esta noche yo leía un poco de la palabra de Dios y aprendí algo de que muchas veces en nuestro entorno lo que estamos viendo, lo que nuestros ojos físicos ven, desenfocan lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. ¿Ven? Yo leía en el libro Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Esta historia es bastante larga, pero se la voy a ir parafraseando para que vayamos avanzando. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Cuando todos lo tengan, pueden decir un fuerte amén. Un gloria a Dios, que yo sepa que usted está conmigo aquí en esta noche. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, donde la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Quiero detenerme ahí antes de seguir avanzando. Yo les hago una pregunta: ¿por cuántas piezas de plata fue vendido nuestro Señor Jesucristo? 30 piezas de plata, ¿cierto? Acabamos de leer de que Siria había rodeado a Samaria. Lo tenía totalmente rodeado, no había entrada, no había salida, no había forma de comercializar, no había forma de que ese pueblo saliera de ninguna forma. Aquel pueblo era un pueblo rico, un pueblo abundante, pero a causa de la opresión que estaba viviendo, a causa de su enemigo, la cabeza de un burro llegó a costar 80 piezas de plata. Quiere decir de que el hambre era bastante, ¿cierto? El estiércol de paloma se lo comían. ¿Usted se puede imaginar la necesidad tan grande que había en ese pueblo? Era una necesidad bastante grande, ¿cierto? Hasta el límite usted de llegar a comer estiércol. Pero antes de eso, algo que me llama mucho la atención en esta historia es alguien llamado Eliseo. Creo que todos hemos escuchado de él, ¿cierto? Creo que todos en algún momento hemos escuchado quién es Eliseo o quién fue Eliseo. Fue un profeta así como lo hay en esta casa. ¿Cuántos profetas hay en esta casa? Amén. Gracias a mi pastora Heidi, porque yo sé que no es la única profeta que hay en esta casa. Pero me llamaba mucho la atención algo, y era que en el capítulo 7, en el mismo libro Segunda de Reyes, era tanto la opresión, ya llegamos a ese capítulo, era tanta la opresión que vivía, que el rey de Samaria se sentía afligido, se sentía angustiado. Era tanta la necesidad que había que las personas se habían vuelto caníbales. Caníbales, usted se puede imaginar el hambre que había, y la Biblia lo relata, de que 2 mujeres se comían. Una le decía a la otra: dame tu hijo, hoy no lo comemos y mañana nos comemos el mío. Así pasa muchas veces en nuestra vida. El entorno que estamos viviendo, la circunstancia que estamos viviendo, hace que nuestra realidad cambie. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Pero algo que me llamaba bastante la atención era de que el rey conocía a alguien llamado Eliseo. Y cuenta las Sagradas Escrituras que el rey manda a su príncipe, en el cual él depositaba su brazo derecho. Quiere decir que era su hombre de confianza. Quiere decir que no era cualquiera, era su hijo, el príncipe. Cuenta las Sagradas Escrituras que aquel príncipe va hacia donde está Eliseo. Llega a donde está Eliseo. Eliseo se encuentra en una reunión, me imagino que estaba con sus amigos, que estaba con los ancianos, que estaba con las personas más allegadas a él. Y aquel príncipe va por una respuesta. Pero algo que me llama bastante la atención en esta historia es de que antes que el príncipe llegara, ya Eliseo sabía que lo iban a buscar. Ya el Espíritu Santo le había dado una palabra a Eliseo para ese hombre. Y dice en el Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 1: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová: mañana a esta hora el sead de flor
de harina del siclo y 2 seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: escuche bien, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él le dijo: escuche bien lo que el profeta le dice a aquel hombre. No era cualquier hombre, era el príncipe. Y aquel hombre con tal autoridad del cielo le dice: he aquí tú verás con tus ojos, mas no comerás de ella. Amén. ¿Qué le estaba diciendo Dios en ese momento a aquel príncipe? De que en 24 horas el entorno iba a tener un cambio total. De que el entorno de aquel lugar iba a cambiar totalmente. Quizás no había comida y Dios le profetiza de que en 24 horas, a esta misma hora le dice de que todo iba a cambiar, que iba a haber comida, que iba a haber riquezas. Pero a aquel hombre le pasó lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Y pregúnteme qué es: la duda. Aquel hombre lo dudó. Aquel hombre no creyó lo que el profeta de Dios le había declarado para su vida. Le había declarado que en menos de 24 horas o en 24 horas todo iba a cambiar. Y si seguimos leyendo más adelante, dice que en medio de la noche Siria se encontraba en su campamento. Yo me imagino que era una multitud, que eran demasiadas personas. Yo me imagino que era un ejército inmenso, de tal magnitud que Samaria se sentía afligido. De tal magnitud de que su enemigo, él veía a su enemigo indestructible. Él veía a su enemigo que no podían derrotarlo. En pocas palabras, ya ellos se habían dado por vencidos. Pero lo que ellos no sabían es que el profeta de Dios había declarado una palabra para ese pueblo. Amén. Y era de que en menos de 24 horas todo iba a cambiar. La Biblia me enseña de que en medio de la noche, Dios con un estruendo, están todos durmiendo. Yo imagino que se encontraban durmiendo, que se encontraban todos reposando. ¿Y cuántos saben de que Dios es un Dios escandaloso? Yo a quién era el que le decía el otro día de que el lugar más escandaloso es el cielo. ¿Era a ti, Angie? ¿A quién era? ¿A Mari? Era a ti, ¿verdad? Que yo te decía. Usted se puede imaginar el estruendo tan grande que Dios hizo, que aquellos hombres se asustaron, dejaron riquezas, dejaron camellos, dejaron burro, dejaron oro, dejaron ropa de lino fino. En pocas palabras, salieron corriendo y dejaron todo. Usted se puede imaginar la magnitud de aquel estruendo. Imagino que fue impresionante, ¿cierto? Fue algo sobrenatural. Y me dice la Biblia, acabamos de leerlo, que a las afueras de aquella gran ciudad de Samaria habían 4 leprosos. 4 leprosos quiere decir que eran 4 hombres que se encontraban desechados por la sociedad. El diagnóstico que ellos tenían era que ya ellos en cualquier momento se iban a morir. El diagnóstico era de que ya ellos no podían comer porque todo el mundo le tenía miedo a acercarse. El diagnóstico que ellos tenían era que estaban esperando la estocada final. Pero algo que me llama la atención es de que aquellos hombres tenían algo. Y era de que tenían fe. ¿Por qué? Porque aquellos hombres se dicen el uno al otro: si nos quedamos aquí en Samaria, estamos esperando a que vamos a morir de hambre, vamos a esperar, o quizás vamos a entrar y nos van a asesinar. Pero si vamos a Siria, de pronto allá podemos encontrar algo de comer, podemos curarnos. No sé qué habrán charlado entre ellos, porque la Biblia no relata específicamente qué se decían uno al otro, sino que se decían el uno al otro: vamos a tal lugar. Y cuando aquellos hombres salen en medio de la noche, en medio de su aflicción, yo me imagino que aquellos hombres estaban flaquitos, así como yo. Yo me imagino que ellos iban y el uno empujaba al otro, se iban dando aliento: vamos, ya casi llegamos, estamos pronto a llegar, en aquel lugar vamos a encontrar así sea basura que comer. Porque acabábamos de leer de que en Samaria no había absolutamente nada. Absolutamente nada. Y da la sorpresa que cuando esos hombres llegan a ese lugar, se dan cuenta de que no hay nadie. Se da cuenta de que en aquel lugar está todo vacío. Encuentran comida, encuentran riquezas, encuentran oro, encuentran
las mejores vestiduras. Y aquellos hombres es tanta la emoción que sienten, de que ellos comienzan a comer, se visten. Dice las escrituras que comienzan a guardar de todo aquello que ellos se encuentran en ese momento. Pero uno de ellos le dice al otro, le dice: no es bueno que esto lo disfrutemos solos. Es bueno que vayamos y demos las bodas nuevas. Es bueno de que vayamos y le digamos a nuestros hermanos de Samaria que Dios ha hecho algo sobrenatural. Y dicen las escrituras que fue tanta la emoción de aquellos hombres cuando llegan delante del rey, que el rey no lo creía. El rey decía: no puede ser cierto. El rey decía: ¿será que es verdad? ¿Será que es mentira? ¿Será que está haciendo una emboscada para asesinarnos a todos? Pero dice de que el rey sintió tanta emoción y el pueblo escuchaba lo que aquellos 4 leprosos, 4 hombres desechados por la sociedad, llegaban a dar las buenas noticias de que el ejército se había ido. Y me relatan las Sagradas Escrituras, que ahí es donde quiero enfocarme. Qué pena. Ahí donde quiero enfocarme, de que el príncipe se para en medio de las puertas de aquel lugar. Y es ahí donde se cumple la primera profecía. Dice que la multitud salió corriendo, salió deprisa. Yo me imagino que se montaron en caballos, que se montaron en camellos, que se montaron, mejor dicho, en burros, iban corriendo. Yo imagino que aquellos hombres iban como cuando usted va al estadio y hay pelea, que todo el mundo corre, es un desespero y todo el mundo salía, pero era tanta el hambre que aquellos hombres salían. Y me enseña las Sagradas Escrituras que aquel príncipe se encontraba en las entradas. Y en medio de la multitud, en medio de la avalancha, en medio del corre-corre, aquel hombre cayó al piso. Aquel hombre cae al piso, es pisoteado y muere. Primero se cumple la profecía número 1, que es donde el profeta declara sobre la vida de ese príncipe, de que dice: he aquí con tus ojos lo verás, mas no comerás de ello. Amén. Aquel príncipe murió en ese momento, murió en ese lugar a causa de su duda, a causa de lo que él estaba viendo en ese momento. El diagnóstico que él veía en ese momento cuando él va donde Eliseo es un ambiente completamente, mejor dicho, desolador. No había forma alguna de vencerlo, no había forma alguna de ganarle a ese ejército. Pero ¿qué me gusta mucho de esta historia? Que esos 4 hombres creyeron en algo que quizás no conocían. Y la pregunta es: ¿por qué el príncipe, sabiendo quién era Dios, conociendo de Dios, sabiendo que Moisés, porque él sabía todas esas historias, porque todo eso sucede después de Moisés y todo eso, él tuvo duda? Así pasa muchas veces en nuestras vidas. Quizás el diagnóstico que estamos viendo, Esteban, quizás el diagnóstico que las personas dicen de nosotros, quizás un diagnóstico médico, quizás tu realidad, lo que tú estás viviendo día a día en tu casa, quizás la necesidad que estás viviendo día a día en tu casa, está haciendo de que tu fe mengue, está haciendo de que tu realidad sea totalmente diferente. La realidad de Daniel era que Daniel estaba destinado a que se lo comieran los leones. Esa es la realidad física de un hombre. Que a usted lo tienen en un foso de unos leones y cuando la presa no ha caído y usted se lo han comido, ¿cierto? Esa era la realidad que Daniel vivía. La realidad de Moisés, ¿cuál era? Que el ejército de Faraón lo asesinara en medio del mar. Se encontraba entre espada y pared. Esa era su realidad. La realidad de nosotros hoy en día es totalmente diferente a los planes que Dios tiene para nosotros. La pregunta es: ¿por qué nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios nos estamos dejando llevar por un diagnóstico? Porque la realidad que Dios determinó para nosotros
es totalmente diferente. La realidad que Dios ha estipulado para usted y para mí es totalmente diferente a lo que nuestros ojos físicos están viendo. ¿O usted alguna vez se ha hecho una pregunta: ¿por qué en medio de la pandemia Dios lo guardó? ¿Por qué en medio de la pandemia muchas personas murieron y usted se encuentra hoy aquí? Porque la realidad en aquel momento, hace 3, 4 años, era que un virus estaba azotando fuertemente la tierra. Pero la realidad era que Dios tenía un plan para nuestras vidas. La realidad era que Dios estaba uniendo las familias. La realidad era que Dios estaba comenzando a trabajar en las familias internamente. Esos eran los planes de Dios. Los planes de Siria eran destruir a Samaria. Esos eran sus planes. Los planes de Siria eran apoderarse de Samaria. Pero los planes de Dios eran totalmente diferentes, madre. Los planes de Dios eran de que los sirios cargaran todo ese oro, toda esa comida, todo eso, para que los samarios pudieran disfrutarla. Dios va a utilizar personas en tu vida que dan un diagnóstico totalmente diferente para catapultarte al escalafón que Dios quiere llevarte. Dios está utilizando lo que tú menos crees, un diagnóstico simple, algo simple, para que usted y yo lleguemos a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Amén. Simplemente se trata de creer. Simplemente se trata de creer en que Dios de lo sencillo hace algo sobrenatural. Al Dios que nosotros le servimos es un Dios incomprensible. Es un Dios que todo lo natural, aprendíamos el domingo que lo natural de lo sobrenatural de la tierra es lo natural del cielo. Y creo de que todo se debe a eso. La conexión que nosotros tengamos con papá. Sí, caemos. Sí, menguamos. Sí, el enemigo nos da por donde más nos duele. Nuestro entorno está determinando, nuestra vivencia está determinando si usted y yo somos hombres de Dios o no. Dios nos está forjando en medio de las pruebas. Dios nos está forjando en medio de las adversidades. Cuando nosotros entendamos que en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de todo lo que el mundo quiera determinar, en medio de que el enemigo quiera levantarse en su vida, Dios simplemente está utilizándolo así como utilizó a los sirios para llevarlo al lugar donde Él quiere que usted llegue. Y me llamaba demasiado la atención, me conmovía esta historia. Yo decía: wow, papá, verdaderamente nosotros muchas veces somos desagradecidos contigo. Te hemos sentido, te hemos tocado, has hablado en nuestros sueños, nos has hablado claramente a nuestros oídos, y muchas veces hemos dudado que eres tú. Iglesia, en esta noche, la palabra que Dios quiso regalarme para ustedes lleva por título: que tu entorno no determine lo que Dios tiene destinado para ti. Amén. Escúchalo bien y atesóralo en tu corazón. Que tu entorno no determine lo que Dios tiene destinado para ti. Amén. La realidad de aquel pueblo era ser destruido. La realidad del príncipe era que dudó. Esa era su realidad. Dudó. Y así nos pasa a nosotros. Cuando la bendición está a punto de ser derramada, cuando la puerta de los cielos está a punto de ser abierta, la ventana, nosotros dudamos. Y se los digo porque lo he vivido y creo de que todos en este lugar hemos vivido en algún momento eso, ¿es cierto? Todos en algún momento nos hemos sentido de que todo acabó, de que ya no hay para dónde correr, de que un diagnóstico médico te dice que te vas a morir, donde tú llegas a tu hogar y encuentras a tu marido quizás, para no decir esa palabra tan fea, lo encontramos predicando, como dice nuestra hermana María. Llegamos y encontramos un despelote con los hijos para los que son papás. Llegamos y encontramos peleas con el hermano, con la hermana, con la esposa. Eso
es lo que el diablo quiere utilizar para distraernos. Simplemente enfoca tu mirada en Dios. Lo aprendíamos el miércoles, ¿cierto? De que cuando usted y yo tenemos nuestra mirada fija en Dios, aunque el diagnóstico sea totalmente diferente, lo que Dios ha determinado es algo sobrenatural. Y la Biblia nos enseña en el Salmo capítulo 34 versículo 9 y dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas, ¿quién nos librará? Jehová, ¿cierto? No se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo Jehová de los ejércitos. Se lo está diciendo aquel que por su misericordia hoy nos encontramos en este lugar. De pronto usted necesitaba ese tanque de oxígeno como quizás lo necesitaba yo. De pronto muchos de nosotros nos sentíamos que ya todo había terminado, pero Dios nos recuerda una vez más que lo que Él determina para nuestra vida se cumple en el sí y en el amén de Él. Amén. Algo que me gustaba mucho de la alabanza que Stephanie cantaba, la segunda alabanza, Stephanie, recuérdamela. Yo llegaré. Ella cantaba y declaraba en su corazón de que ella llegará a pesar de la circunstancia, a pesar de la adversidad. Ella declaraba en medio de su adoración a Dios de que ella iba a llegar a ese lugar el cual Dios le había prometido, ¿cierto? Y así tenemos que ser nosotros. Declarar, así como aquel profeta declaró, de que todo iba a cambiar. No estoy diciendo que ahora en su vida todo va a cambiar en 24 horas. Claro, si la voluntad de Dios es que usted cambie al salir de esta puerta, créame de que no va a haber nada que lo cambie. Si la voluntad de Dios es que no sea en 24 horas, sino ahora mismo, créame de que se va a hacer. Si la voluntad de Dios es que pasen 50 años y usted esté viejito, se va a hacer. Porque lo que Dios determina se cumple. Por encima de toda cabeza, por encima de todo diagnóstico, por encima de todo enemigo, por encima de cualquier cosa, lo que Dios determinó para nosotros simplemente se cumple en el sí y en el amén de Dios. Amén.